Saludos amigos y amigas, su programa Nuestra Gran Ciudad ya está en el aire. En el contenido de esta semana, en un emotivo acto se abrió el Sobre B para conocer al autor de la propuesta ganadora entre dos concursantes para la remodelación del Parque Duarte. También el síndico Tony Echavarría deposita en el Palacio Nacional una carta solicitando que se declare de utilidad pública e interés social a los terrenos de Barrio México amenazado con ser desalojado. Un especialista en asuntos municipales declara que desde el gobierno se pretende ahogar a los municipios con una asignación de fondos muy inferior a la establecida en la ley. Por otro lado, continuaremos hoy presentándoles algunas de las charlas del seminario Azúcar y Migraciones desarrollado recientemente en el Centro Cultural Macorizano. Esto y mucho más en el contenido de esta semana de... Amigos, ¿qué tal? Estamos en este momento dando inicio al programa Nuestra Gran Ciudad, donde nos encontramos en el Centro Cultural Macorizano, en una de las escalinatas, de las escaleras de este centro de 2 niveles, y ustedes ven a nuestras espaldas, por ejemplo, a don Francisco Comorazami y otros escritores, artistas y escritores. Ustedes saben que ya les hemos presentado algunos murales, algunas fotos de estos cuadros que representan a hombres, a artistas y escritores, mujeres destacadas en las letras de San Pedro de Macorís. Así que desde aquí les saludamos, Alberto les saluda con muchísimo agrado. En la pasada semana, ¿verdad? O en la presente semana, correcto, comenzaron la serie otoño-invernal del béisbol dominicano, con 6 equipos, entre ellos las Estrellas Orientales, que fue de los equipos que comenzó ganando sus primeros partidos. Esperamos les vaya bien, que este sea el año verde, el deseo de todos, por Dios. Y saludos a todos los fanáticos y los que gustan del béisbol, porque comenzó la pelota, se está jugando y en grande, en los 6 estadios que se involucran de las 6 provincias que están representadas y con ellas todo el país en esta serie de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Que gane el mejor, que ganen las estrellas. Bien, vamos ahora un poquito más en serio, más concentrado. El síndico Tony Echavarría depositó en esta semana una carta dirigida al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en la cual solicita que los terrenos donde se localiza el Barrio México en San Pedro de Macorís sean declarados de utilidad pública y social. En el Barrio México, dice la carta, vamos a leer un poquito de la carta que escribió don Tony Echavarría y entregó a la presidencia en esta semana. El Barrio México comenzó a poblarse en 1961, era una extensa sabana, no está tan legible la carta en cuanto a medio fuera de foco, pero habla de cómo comenzó a establecerse el Barrio México, y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, mediante una resolución del día 17 de octubre del presente año, ha decidido solicitar al Poder Ejecutivo que usted procure que los territorios en cuestión sean declarados de utilidad pública e interés social. Además, los residentes del sector han solicitado por escrito a quien suscribe hacer la mediación necesaria ante usted en el mismo sentido. Ahí ustedes ven en pantalla la carta firmada por don Tony Echavarría, entregada a la presidencia de la República, al presidente o a la oficina del presidente Danilo Medina, y señala a él en espera de que sean atendidas estas solicitudes
en reclamo de que nuestros compueblanos y de los sectores vinculados a este barrio sean beneficiados con la declaración de los terrenos del Barrio México como declaración de utilidad pública e interés social. Permita Dios que esto avance y que esa amenaza que tienen los moradores de Barrio México no se ejecute, de manera que no sufran, ¿verdad?, después de tantos años viviendo en esta zona, y muy bien de parte del Ejecutivo Municipal al hacer esta solicitud. Hacemos una pausa y volvemos con más en el contenido de Nuestra Gran Ciudad. Muy bien, amigos, continuamos con Nuestra Gran Ciudad, programa educativo e informativo del gobierno municipal del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Continúo en el Centro Cultural Macorizano, en los pasillos del centro, recién inaugurado. Mucha gente no lo conoce, es más, hay gente que todavía, aún pasando al frente, no sabía que este centro estaba aquí. A mis espaldas acá tenemos una foto de Gastón Fernando del Igne, otra del poeta nacional Pedro Mir y otra de René del Risco Bermúdez. Esto es un aporte tremendo, muy importante a la historia de la ciudad. Otro aporte importante es la de los libros de actas del ayuntamiento que han sido renovados, ha sido reconstruido y luego llevados a la digitalizados. De eso no hemos hablado mucho, pero vamos a hacerlo en el próximo programa. Ahora vamos a mencionar una noticia que tiene mucho que ver con los cabildos. Tienen ustedes ahí una foto de el señor, de un especialista en asuntos municipales, quien señaló, Waldis Taveras. Dice él, los funcionarios gubernamentales y legislativos del PLD y sus aliados pretenden sustraerle a los ayuntamientos más de 20,000 millones de pesos de los fondos que por ley le corresponden en el 2018 para ser manejados a discreción por el presidente Danilo Medina. Así lo afirmó Waldis Taveras, especialista en asuntos municipales, quien señala que en el proyecto de presupuesto general del Estado remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, está previsto que a los ayuntamientos les sean asignados 16,000 millones de pesos, mientras según la misma pieza, por concepto del 10% de los ingresos tributarios no especializados a los gobiernos locales les deben ser asignados 36,000 millones de pesos. Fíjate la diferencia entre de 16,000 millones de pesos que se pretende entregar el año próximo a 36,000, que es lo que corresponde. Critica el silencio que mantienen las entidades que representan a los municipios, como la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU,
la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Distritos Municipales y la Asociación Dominicana de Regidores. Así que es una noticia que tiene mucho que ver con lo que es la vida de los municipios y inclusive, y lo destacamos por la importancia que tiene esta declaración que ha repercutido bastante en la semana que termina, hecha por Waldis Taveras, especialista en asuntos municipales. En otra noticia, el Parque Duarte será intervenido y restaurado, remodelado, remozado, no sé cuál es el término correcto, creo que el término correcto es intervenido. Y en la presente semana se abrió el sobre en donde estaban los datos del ganador, de la persona que fue escogida, de la propuesta que fue escogida como ganadora para el desarrollo de su propuesta en la intervención del Parque Duarte. Vamos a ver ese momento y esa buena noticia. El Parque Duarte de San Pedro de Macorís es una de las obras más emblemáticas que están fijadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo, y nuestro alcalde, en su visión siempre participativa, propuso que para nosotros tener una propuesta integral deberíamos de convocar a todos los profesionales de la arquitectura para que brindar la oportunidad para que ellos pudieran presentar propuestas que nos permitieran a nosotros tomar alternativas de elegir un proyecto que satisfaga las necesidades que nosotros buscamos. En la convocatoria de la propuesta se le solicitó a los proponentes que tuviesen como objetivo rescatar el parque, rehabilitar el uso físico del espacio público, recalificar desde un punto de vista estético y funcional y renovar el compromiso de la ciudadanía con uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, poniendo en valor su carácter convocatorio y fortaleciendo la identidad de la plaza de integración a los usos predominantes del entorno, modernizando su infraestructura y mejorando asimismo la accesibilidad y conectividad y acogiendo nuevas formas de ocupación como soporte más variado de las actividades. En el enfoque de la propuesta se solicitó que ella tuviese adaptación de los espacios a la movilidad del flujo del desplazamiento de los usuarios, que tuviese también integración en el contexto del casco histórico de la ciudad, accesibilidad universal, rediseño de los espacios de circulación, intervención de los suelos y o pavimentos, acondicionamiento y embellecimiento de las áreas verdes, reacondicionamiento del sistema de iluminación y la jerarquización del busto del patricio Juan Pablo Duarte. Para el procedimiento de recepción y entrega de propuesta, establecimos un procedimiento que fue conocido y que fue ejecutado acorde al orden programático, y en donde para la evaluación de este proyecto se designaron una comisión que estuvo integrada por un representante del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, que es quien les habla, un representante de la Universidad Central del Este, que recayó sobre el asistente del director de la escuela, el arquitecto Josuel Álvarez, que prontamente se integra a la mesa de los jurados, un representante de la Oficina de Patrimonio Monumental, que fue nombrada la arquitecta Zoraida Montera, un representante del Consejo Internacional de Monumentos Históricos y Sitios, el ICOMOS, quien pidió excusa por no presentarse, y un representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, delegada en la presencia de la arquitecta Esther Sosa, aquí a mi derecha. Para la evaluación del proyecto se tomaron en cuenta diferentes aspectos a los cuales se le asignó una puntuación. Esos aspectos son
la calidad general de la presentación, la calidad espacial, la conservación de los elementos característicos, la integración con el centro histórico de San Pedro de Macorís y los aspectos paisajísticos. El proceso interno en la evaluación consistió en la apertura del sobre que contenía las informaciones relativas al proyecto, el sobre A, y una evaluación individual de cada uno de los representantes del jurado. Esas evaluaciones se diseñó un formulario donde contenía cada uno de los aspectos a evaluar y cada jurado en sentido particular dio una calificación acorde a la puntuación propuesta para cada uno de los proyectos. Cada una de esas evaluaciones fueron particulares por cada uno de los representantes a cada uno de los proyectos. Al final se hizo un promedio de los resultados de la evaluación y se llegó al consenso del proyecto ganador. El proyecto ganador en esas calificaciones tuvo un carácter de unanimidad y también hemos de informar que se le hicieron observaciones al proyecto con las mejoras que el proponente que resulte ser ganador, que conoceremos inmediatamente, deberá de realizar y entregar un proyecto totalmente terminado al ayuntamiento. Tenemos aquí la apertura del sobre A, donde tenían los elementos que sustentan la participación, y en el sobre B, que está debidamente sellado, lacrado, están la identificación del proponente que participó bajo este seudónimo, que ponemos en mano del notario público de la sala. Acto seguido tenemos una pantalla que vamos a presentar la propuesta que fue evaluada como la ganadora de esta convocatoria. En mi condición de abogado notario público, para los del número de San Pedro de Macorís, hemos sido invitados a los fines de comprobar la transparencia, es decir, comprobar y verificar la transparencia de las propuestas arquitectónicas para la remodelación del Parque Duarte de San Pedro de Macorís. De inmediato voy a proceder a dar apertura al sobre B, que contiene una propuesta que es la ganadora. Aquí está. Seudónimo Guavaderi, nombre de responsable Alejandro Vázquez Irujo, cédula número 402-2014-9617-7, colegiatura 34006, dirección calle Simón Bolívar, número 31, barrio Villa Providencia, San Pedro de Macorís. Bien, mi nombre es Alejandro Vázquez, arquitecto, ganador del concurso para la remodelación del Parque Duarte en San Pedro de Macorís por parte del ayuntamiento. Yo me siento muy satisfecho y contento de haber sido elegido de que mi propuesta haya sido elegida como la ganadora, dado que nuestra intención desde el principio fue darle ese input, ese empuje a la ciudad de San Pedro de Macorís por parte de nosotros, los profesionales de la arquitectura, que es realmente nuestro trabajo y nuestro deber, siempre velar porque nuestras ciudades realmente siempre se mantengan a la vanguardia. La valoro de un modo que de 1 al 10 le doy 10, porque como mencioné, realmente es parte
de nosotros los profesionales siempre estar a la vanguardia. Entonces el ayuntamiento, de esta manera, con esta iniciativa, realmente nos muestra que también es un ayuntamiento que se mantiene en vanguardia y que va en una gestión verdaderamente a favor de su comunidad, San Pedro de Macorís. Bueno, me inspiraron muchas cosas, pero nuestra inspiración principal fue nuestra ciudad de San Pedro de Macorís, una ciudad con un patrimonio histórico de gran valor, un patrimonio histórico que tiene un potencial para lograr ponernos a nosotros en la cabeza del turismo alternativo. Otra obra importante al servicio de todos los sectores. Funeraria Municipal del Pueblo. 2. Inversión de más de 15 millones de pesos con recursos propios del Cabildo local. 3 capillas, amplia sala general con aire acondicionado, moderna planta de emergencia, oficinas y otras áreas de servicios. Amplio parqueo, área peatonal, novedoso diseño que destaca la Cruz Redentora. Además, un carro fúnebre para brindar servicios dentro y fuera de la ciudad. Al entregar esta obra, estamos cumpliendo con un compromiso social, con transparencia. Funeraria Municipal del Pueblo. 2. Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, pensando en los que tienen menos. Cuando las ciudades se desmoronan y se caen, lo único que queda de ellas es la cultura. Por eso es tan importante. Una ciudad sin cultura va a la desaparición. Alejandro Jodorowsky. Cultura para todos. Damas y caballeros, seguimos en el desarrollo del programa Nuestra Gran Ciudad. En las cámaras hoy el dinámico Cristian Gómez, quien es nuestro editor y quien hoy también está haciendo las cámaras. A mis espaldas varios de esas figuras tan renombradas, entre ellas doña América Bermúdez, fallecida en el año 2016. En este centro cultural macorizano se efectuó hace 2 semanas un evento muy pero muy importante, el seminario sobre la historia de San Pedro de Macorís. La verdad es que fue un seminario con muchas charlas, bien extenso, pero riquísimo. Tuvo que ver con la historia de la industria azucarera y azúcar y migraciones fue el tema, y personas de diferentes instituciones estuvieron aquí en ese salón que está frente a mí en este momento, compartiendo temas que tienen que ver con la historia de la ciudad de San Pedro de Macorís. En la misma, el síndico Tony Echavarría destacó 2 cosas en su discurso. La construcción de este centro, porque en este lugar se dieron varias cosas importantes. En un edificio que existía en este lugar y que ya había sido destruido hace tiempo, no se destruyó para construir esto, estaba destruido. Y en este lugar, pues se dieron pasos muy importantes relacionados con la historia de la ciudad, entre ellas la firma para la existencia de las Estrellas Orientales, para que naciera el equipo de las Estrellas Orientales, se hizo en un edificio que estaba aquí, según dijo el síndico Tony Echavarría, y por datos aportados a través de los libros de actas del ayuntamiento. Libros que han sido renovados, que han sido restaurados, y los libros del ayuntamiento fueron llevados luego a la digitalización, así que la historia de la ciudad no se va a perder. Primero se rescataron esos libros, pero también se digitalizaron. Entonces, el resto del programa lo vamos a usar para ver algunas de las charlas que se ofrecieron allí en ese seminario de azúcar y migraciones. Adelante, señor director.
escuchamos la ponencia Formación de la Industria Azucarera Dominicana y su incidencia en la economía del país por el licenciado José del Castillo Pichardo. El 70 del siglo XIX surgió en el país la industria azucarera moderna. Teníamos antecedentes en la etapa colonial, o sea, por aquí se inicia el cultivo de la gramínea y además a finales del siglo XVIII hay un renacimiento de la industria azucarera muy interesante y poco estudiado, que los sucesos que se producen en Saint-Domingue, en Haití, y sus repercusiones en Santo Domingo Español, pues vendrían a provocar, ¿no?, el aborto, en cierto modo, de ese renacimiento del sector azucarero en nuestra economía. Es en el siglo XIX, en mediados de los 70, que el país se va a beneficiar, en cierto modo, de la desgracia de terceros. En Cuba se está produciendo la famosa primera guerra de independencia de los 10 años, del 68 al 78. Muchos empresarios azucareros, tanto cubanos como extranjeros establecidos en Cuba, van a incursionar en el renacimiento de la industria azucarera ya bajo bases modernas en nuestro país. Y también en Europa se produce en el 70-71 la guerra franco-alemana, que afectó a los dos grandes productores de azúcar de remolacha. En ese momento la remolacha predominaba en el mercado azucarero mundial, o sea, la oferta de azúcar de remolacha por encima ya del azúcar de caña. Otros factores internos, como el cierre del conflicto bélico de la guerra de restauración, el establecimiento de un gobierno de cierta estabilidad, 6 años de Báez, y bueno, y finalmente, a finales de la década del 70, del 19, el elemento político liberal va a predominar en la escena hasta finales de ese siglo, con Lilis, que viene del movimiento liberal, con ideas diferentes respecto al desarrollo de los capitales, las grandes inversiones, facilidades arancelarias, impositivas, para viabilizar las agroexportaciones, las agroindustrias. De manera que se dan factores internacionales, coyunturales, y factores nacionales también favorables. Lo fundamental, tierra de altísima calidad, una red de ríos, o sea, riego y facilidades de navegación, ríos como el Iguamo, para que ustedes, ¿verdad?, tengan una idea, o sea, puertos naturales que facilitan el transporte de la caña y la producción de la caña, del azúcar y la producción de la caña. En ese periodo, entidades como la Sociedad de Amigos del País plantean la necesidad de un renacimiento y una reconducción de la sociedad dominicana, abandonando las guerras estériles y lanzándose hacia el emprendimiento, como se le llamaría ahora, con iniciativas de producción en gran escala. La provincia de Santo Domingo fue el primer lugar, la primera zona donde la industria azucarera echó raíces, de manera que las llanuras de pasto, los bosques vírgenes, por ejemplo, lo que es hoy la zona oriental, eso le llamaban Pajarito, y Sabana Grande también de Santo Domingo, fueron zonas apropiadas para el desarrollo de los ingenios. Todos los alrededor de la ciudad, del casco colonial, lo que era la Común de San Carlos, La Fe, el ingenio La Fe, que lleva el nombre hoy ese sector La Fe donde está el Estadio Quisqueya, y otras, el ingenio Encarnación, en donde están los prados, la urbanización Los Prados. Todo eso fueron zonas. Bellavista,
el ingenio Bellavista, donde el Hotel Embajador. O sea, alrededor de la ciudad de Santo Domingo se desarrolló un impulso azucarero. En el 82, el empresario Joseph Eleuterio Hatton instaló una línea telefónica entre su ingenio La Fe y sus oficinas en la calle El Platero de la ciudad, o sea, el arzobispo Meriño, Santo Domingo. En el 86, la Dominican Electric Company tenía registrados 57 abonados al servicio telefónico de Santo Domingo. Fíjense cómo una inversión en una actividad productiva orientada hacia la exportación, pues empieza a generar una dinámica de nuevos medios de transporte y de comunicación. La tecnología del siglo XIX se incorpora a la máquina de vapor, los equipos industriales, con este movimiento, y evidentemente va a modificar los patrones de concentración de la población. San Pedro, que era una aldea prácticamente de pescadores, pequeños trapiches, producción de plátanos, eran uno de los renglones que se transportaban en goletas hacia Santo Domingo y se vendían ahí en el mercado de la Ría de los Amas, pues empieza a modificar su estructura con la apertura del ingenio Angelina por un mecánico azucarero matancero cubano, Juan Amechazurra, una figura importante en el desarrollo de la industria azucarera local. En Puerto Plata, Carlos Loinás, cubano también, en el 72 establece un ingenio moderno, pequeño pero moderno, con máquina de vapor, la Isabel, y es el primer ingenio, no es Angelina, es la Isabel. Eso es muy importante porque siempre se ha dicho que Angelina, no. La Isabel es el primer ingenio moderno que se establece aquí. Eso está ampliamente documentado por la prensa local. Francisco Sabiñón, padrino de mi madre y tatarabuelo de mis dos hijos, fue fundador del ingenio La Encarnación, y ese ingenio es ampliamente documentada porque figuras, los Sabiñón y los Lluveres, se cruzan, dos familias emblemáticas de San Carlos, con un matrimonio quíntuple en la iglesia de San Carlos, y ellos habían participado activamente en la política, en las guerras y eso, y se involucran en esta iniciativa. Finalmente ese ingenio, el gran prestamista es Juan Bautista Vicini, y queda atrapado la empresa en el negocio de los financiamientos para la adquisición de la tecnología, capital de trabajo, y pasó a manos de Vicini. Vicini fundó un solo ingenio, que fue Italia, lo que se llamó CAEI, pero en un momento llegó a tener 10 ingenios que le cayeron en las manos fruto de la ejecución de las garantías hipotecarias de préstamo, porque él había hecho su acumulación primaria en los cortes de madera. Ese había sido el negocio inicial y el comercio, y tenía capital y actuó financiando, refaccionando, como se llamaba en ese entonces, a estos nuevos empresarios que surgían, particularmente a los dominicanos, que tenían menos experiencia en el negocio azucarero y menos capital y menos contacto con los grandes centros de producción y de comercialización del azúcar. También se produjo un movimiento de incorporación de la mano de obra local. Había disponibilidad de campesinos que se vieron atraídos, independientes, por las ofertas de salarios atractivos, o sea, el ingreso monetario que le podía proporcionar un trabajo estacional, como suele ser el trabajo de la zafra, de manera que podían mantener su arraigo en sus pequeñas operaciones agrícolas y participar como fuerza laboral en el movimiento de la industria azucarera. Bueno, este proceso llevó, no voy a entrar en detalles, en el higo, Juan Amechazurra
aprovechó 10.000 tareas de tierra para sembrarla de caña. Finalmente la empresa Amichazurra terminó siendo colono, ¿no? Colono de Consuelo, una relación muy tensa con William L. Bass, que era en ese entonces el propietario, aunque no el fundador, del ingenio Consuelo. William L. Bass era hijo de Alexander Bass, también un empresario azucarero norteamericano, tipo talentoso. Hizo de Consuelo un gran centro de producción, fue el principal ingenio en su momento del país. Operaba allí una especie de pequeña república, producía, aparte del azúcar y las mieles, etcétera, etcétera. Fue un gran desarrollador del ferrocarril, del sistema de colonato, impulsó la inmigración primero de trabajadores puertorriqueños y luego de los trabajadores de las islas menores, las Antillas menores, que se denominaron, como saben todos ustedes, genéricamente cocolos, porque él planteaba que la industria azucarera necesitaba cuadrillas, o sea, cantidades significativas de trabajadores. Por ejemplo, en ese momento, los años 90 del siglo XIX, empleaba Consuelo 800 jornaleros y no campesinos que estaban en una posición renuente porque las condiciones salariales habían cambiado, los problemas monetarios habían afectado el poder adquisitivo del dinero y habría que negociar, planteaba él, con cada uno de ellos los términos de referencia de su contratación. El campesino dominicano prefirió al final dedicarse a los trabajos agrícolas mediante el sistema de ajuste y obviar el trabajo del corte de la caña, que es un trabajo más duro. Entonces él decía que se necesitaba un trabajador en disposición de aceptar los términos que imponía la plantación azucarera, no un negociador per cápita. Él fue un tipo extraordinario en el planteamiento de un mejor trato arancelario en el mercado norteamericano. Era ciudadano norteamericano e hizo cabildeo en Washington insistente, porque República Dominicana se vio afectada ya en el siglo XX por el tratamiento que le daba a sus azúcares el sistema arancelario norteamericano, versus Cuba, que desde 1902 obtuvo un tratamiento preferencial, Puerto Rico, ¿verdad?, que pasó a ser posesión norteamericana igual, los libres de impuestos, los azúcares puertorriqueños, Hawái y Filipinas. De manera que nosotros, apenas un periodo breve, a mediados de los 90, que operó un tratado de libre comercio, aquí pionero con Estados Unidos, bajo McKinney, tuvimos acceso, digamos, libre, pero siempre tuvimos que liquidar aranceles de cierto peso que afectaban nuestra competitividad. Bueno, en sentido general, el desarrollo de la industria azucarera en nuestro país está pautado por el siguiente esquema. Hay una primera fase que yo he denominado, en trabajos que hice hace más de 40 años, concurrencial, donde pequeñas unidades, medianas unidades concurren en Santo Domingo, predominando como la zona azucarera principal, con más del 60% del aporte del producto, Puerto Plata, San Pedro emergiendo, y luego eso se va a invertir, esa relación, y San Pedro va a ser la gran zona azucarera, que se verá reforzada con el ingreso en el 19, ya al inicio de la primera zafra del Central Romana, que desde que entró se convirtió en un gigante, con un 20% de la producción en ese momento, y hoy por hoy sobrevive
igual que sobrevive Cristóbal Colón, como todos sabemos, y sobrevive el Central Barahona, que surgió en el periodo de ocupación norteamericana. Hay una fase de transición y finalmente hay una fase de monopolización o concentración, que se verá estimulada por el boom de los precios del azúcar en el periodo de la Primera Guerra Mundial y los 3 primeros años de posguerra, que es la famosa danza de los millones, donde habrá grandes inversiones de capitales extranjeros y corporaciones de 5 ingenios extranjeras, y también Vicini, la General Industrial de los Vicini, que operaban varios ingenios. De manera que en ese periodo que culminará con el llamado crack del finales del 20, que se desploman en noviembre los precios del azúcar, viene una pérdida de propiedad de colonos independientes a favor de los bancos, y los bancos que han financiado van a monopolizar en Nueva York la concentración de la propiedad de los ingenios, de las tierras y de las bodegas. Se va a establecer la bodega central y el ingenio va a importar directamente y a saltarse al comercio local. En la parte de los trabajadores, para redondear esta exposición, que es el tema azúcar e inmigración, esa mano de obra local que concurre atraída se va retrayendo y es sustituida por los cocolos inicialmente. La inmigración puertorriqueña no fue muy exitosa, excepto en la parte gerencial y en la parte policial en La Romana, que prácticamente fue un traslado de población de Puerto Rico para la Central Romana. Aquí no funcionó muy bien, y eso está bastante bien documentado. En el periodo de ocupación norteamericana, Estados Unidos había ocupado previamente Haití y nos ocupa a nosotros. Viene el gran flujo de emigración legal e ilegal haitiana, y entonces un proceso de desplazamiento en el corte de la caña de los trabajadores cocolos, que se van a quedar fundamentalmente en los trabajos de factoría, en el ferrocarril. Esa inmigración del 12 al 20, unos 40,000 inmigrantes fueron autorizados, y del 21 al 28 otros 40,000 fueron autorizados a venir a cortar la caña. Como ustedes saben, aún con los movimientos de nacionalización del corte de la caña que se verificaron en los primeros años del régimen de Trujillo, lo que se llamó la dominicanización del trabajo, con el código, después leyes que fueron codificadas finalmente, y las leyes así se llamaron, de nacionalización del trabajo, el 70, aquí estamos con una cosa ya yo voy a terminar, que da, bueno, la fuerza de trabajo haitiana se quedó permanentemente como la fuerza fundamental en la industria azucarera, y esa historia todos ustedes la conocen. Quiero dar un mensaje final, y es el siguiente: la industria azucarera fue malamente desmantelada por el Estado dominicano. De los 12 ingenios, apenas Porvenir sigue operando, aportando un 1% de la producción nacional. Y bueno, Central Barahona, que aporta un 7%. Permanece Vicini con un 30 y tanto por ciento, y el 60 y tanto por ciento del Central Romana, que diversificaron, modernizaron, han hecho un desarrollo magnífico. Piensen en Romana, todo lo que se ha hecho con los terrenos y nosotros malamente, ¿no?, arruinamos nuestra industria. O sea, la democracia dominicana arruinó la industria azucarera estatal y arruinó a las poblaciones que han estado vinculadas a el azúcar. Muchas gracias. Tanto los puertorriqueños como los cubanos
fueron atraídos por las riquezas y oportunidades generadas a partir de la producción de la caña de azúcar, y con su esfuerzo contribuyeron al desarrollo de San Pedro de Macorís. Lo que se aprecia cuando analizamos diferentes variables del desarrollo de la comunidad, especialmente en el último cuarto del siglo XIX y muy adentrado el XX. Esas riquezas y oportunidades tienen como carta de presentación una serie de conflictos desencadenados a nivel internacional, tales como la Guerra de los 10 años en Cuba y la Primera Guerra Mundial, que propiciaron el clima necesario para la inversión extranjera, lo que hicieron posible un cambio rápido de la vieja ciudad en prácticamente todos los órdenes, pasando de ser una aldea a una imponente ciudad contemporánea con majestuosas edificaciones, consulados, comunicaciones excelentes, incluyendo el muelle mejor dotado de la isla. La inmigración representó una garantía de producción y estabilidad de San Pedro de Macorís. La gran cantidad de inmigrantes que llegó a la Sultana del Este, entre ellos técnicos, artesanos, comerciantes, inversores, braceros, aumentó el consumo y los impuestos, generando un incremento en la economía local y nacional. En el plano local se invirtió en obras de infraestructura importantes, las que impusieron nuevos ritmos a la cotidianidad, aumentando el número de pequeñas y medianas empresas, crecimiento del sector inmobiliario, así como la adquisición de bienes y servicios. Pero este crecimiento no solo se manifestó en lo económico, sino también en lo político, en lo social y cultural, vertebrándose una verdadera sociedad de progreso, aunque sustentada en el monocultivo y las desigualdades, que a la postre crearon las condiciones de crisis y decadencia periódicas que ha presentado y a las que hemos sobrevivido. ¿Cuáles fueron los factores internos que hicieron posible el ingreso de trabajadores extranjeros al país? La crisis de la industria azucarera del decenio de 1880, que impedía pagar salarios mínimos adecuados, razón por la que los braceros nativos se retiraron a sus conucos. Para Roberto Casá fue la renuencia del campesinado dominicano a proletarizarse y el requerimiento de una mayor cuantía de mano de obra, gran parte de la cual debía adaptarse a la disciplina de fábrica de forma permanente. Motivaron que las empresas azucareras optaran por acudir a la importación temporal de trabajadores. Llegado a este punto, ustedes se estarán preguntando cómo era la economía que atrajo a los diferentes grupos migrantes a San Pedro de Macorís. Pues bien, a partir de 1879 operó un cambio en las relaciones de producción de la industria azucarera de San Pedro de Macorís, que consistió en el paso del molino al ingenio, lo que produjo una separación de las propiedades de los propietarios y de las fábricas. Ese es el origen del colonato. Además, aparece un nuevo sistema de pago a los trabajadores, las fichas, que solo eran validadas en las bodegas de los ingenios. Es decir, que el capital retornaba a las manos originarias. En este proceso migratorio, otros grupos étnicos también han tenido una participación exitosa, lo que en principio es compatible con el propósito de este trabajo, como lo demostrarán expositores que me precederán. La inmigración cubana. Los cubanos jugaron un papel determinante en el establecimiento de la empresa azucarera moderna en el país. Es a partir de la Guerra de los 10 años de Cuba, iniciada en 1868, que comienza la afluencia de estos hacia la República Dominicana. En 1892, el periódico El Cable destaca el amplio abanico de inmigrantes en la ciudad de Macorís, resaltando la importancia de los cubanos. Y de acuerdo a José del Castillo Pichardo, aquí presente, los inmigrantes formaban parte en su mayoría de la clase media de su país. La mayoría de estos inmigrantes procedían de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.
y fueron los primeros habitantes del Caribe en llegar a San Pedro de Macorís. Eran empresarios y técnicos responsables del desarrollo de la industria de la caña del azúcar durante el último tercio del siglo XIX. Instituciones fundadas por cubanos. El Ingenio Angelina, la primera. Fundado por Juan Amechazurra, inició su molienda el 9 de enero de 1879. Era el primer ingenio a vapor, tal y como ha dicho José, de la región del este. Este acontecimiento fue un factor determinante en el desarrollo industrial y comercial de la ciudad, creando un clima de confianza que atrajo a un grupo de inversionistas interesados en continuar expandiendo la industria. La segunda. Juan Amechazurra. A la llegada de Amechazurra, solo había en la comuna 50 tareas cultivadas de caña en la finca de Manuel Ascensión Richies, cuyo trapiche llamado El Recreo, movido por fuerza animal, apenas producía unos 100 quintales de azúcar moscabada y algunas latas de melao. Esta situación mejora considerablemente cuando Amechazurra compra los terrenos de Ligo, donde planta caña traída de Cuba, la cual se desarrolla en forma óptima. Esa fue la casa en la que primero vivió Amechazurra cuando llegó a San Pedro de Macorís. Para la época en que Juan Amechazurra visita San Pedro de Macorís, noviembre de 1876, esta ciudad, según Quiterio Berroa y Canelo, citamos, era una insignificante aldea de labradores y pescadores. Además, Amechazurra hizo posible la llegada de los vapores de la compañía Sobrinos de Herrera. El Ingenio Porvenir inicia su molienda en 1881, fundado por Santiago Mayor, aún en pie a pesar de las adversidades. Ingenio Consuelo, fundado en 1881 en el paraje Aguadulce por Solao y Padró y comprado en el 1893 por el cubano-americano Guillermo L. Vaz. Fue el primer ingenio central en San Pedro de Macorís. El Ingenio Santa Fe inicia zafra en 1884. Ese fue un gran almacén que todavía está en pie en el muelle. Inicia su zafra en 1884, fundado por Vázquez Rousset y compañía, y estaba administrado por Salvador Emilio Ross. El Ingenio Cristóbal Colón, fundado en 1882 en los terrenos del Guano y el Peñón, en la margen occidental del río Macorís, por Castro Mola y compañía. Y el Ingenio Quiqueya, fundado por Juan Fernández de Castro. Los cubanos en lo cultural y político. Teatro Mayor. Ese es el primer teatro de San Pedro de Macorís. En la parte baja está la Logia Independencia. En la parte de abajo está el teatro y en la parte de arriba está la Logia Independencia. Ese teatro fue fundado en 1883 por el cubano Santiago Mayor, quien donó además del mobiliario para el teatro y costeó el traslado desde Cuba de la compañía dramática Evangelina Adams Nieva. Esta compañía debutó con gran éxito, escogiendo para su estreno la obra La Mal Querida de Jacinto Benavente. Otra presentación importante fue el notable violinista cubano Claudio Brindis de Salas, conocido como el Paganini Negro. Eso se efectuó el día 5 de diciembre de 1895. En abril de 1897 se presentó también allí la compañía de Roncoroni, y entre las obras se pueden citar Otelo, Felipe del Blay y Felipe del Blay. También es destacar que hubo un periódico humorístico dirigido aquí por Vianito Portuondo de 1941 que se llamó La Trompetilla. También el Comité de Apoyo a la Independencia de Cuba vino a hacer campaña contra la dictadura cubana
en 1897 y fue bien acogido, por supuesto, por los cubanos residentes aquí, entre ellos Santiago Rojo. En esa reunión participaron Justino del Orbe, muy conocido aquí, Ramón Gallardo, también Antonio Soler, Manuel Ascensión Richier, Manuel Leopoldo y Edilberto Richier, Arturo Bermúdez, Rafael y Gastón Deligne, fueron también miembros activos de esta sociedad. Aporte de los cubanos al desarrollo urbano. Esto es muy interesante. Mateo Saladrigas fue quizás el ciudadano cubano que más aportó al desarrollo urbano y comercial de esta ciudad. Es el primero en edificar casas de madera de pino con pisos del mismo material y techadas de zinc, convirtiéndose en el pionero en la sustitución del clásico bohío por confortables casas de madera.